El sonido del ingenio era el sonido del infierno mismo, un ruido rítmico, ensordecedor e incesante que dominaba el mundo. El trapiche, un monstruo de madera y hierro, giraba sin parar, sus dientes gigantes masticando haces de caña, con un hambre que nunca se saciaba. El ruido era una pared física que aplastaba el pensamiento, ahogaba las plegarias y transformaba las palabras en vibraciones inútiles. Para los hombres y mujeres que servían a esta bestia, el silencio era un recuerdo lejano, un lujo olvidado. El aire, pesado con el olor dulce de la melaza y el sudor agrio del trabajo, vibraba con la fuerza de la máquina, el corazón palpitante de un imperio construido sobre la aniquilación del sonido y del alma humana. Entonces, el ritmo que era la única constante de ese universo se rompió. El rugido constante del trapiche se ahogó, deteniéndose abruptamente, con una sacudida que estremeció todo el galpón. En el vacío del repentino silencio emergió otro sonido, un crujido húmedo, grotesco e inconfundible. No era el sonido de fibras de caña siendo aplastadas, sino el de huesos partiéndose, de carne siendo desgarrada y pulverizada. Fue un sonido orgánico y visceral que no pertenecía a ese mundo mecánico, el sonido de una vida siendo deshecha con una violencia industrial. El silencio que siguió fue profundo, pesado y manchado por ese eco terrible, un silencio que gritaba más fuerte que el ruido de antes. El guarapo de caña, que normalmente escurría por el canal principal en un flujo dulce y verdoso, comenzó a cambiar de color. Primero se volvió turbio, luego rosado y en segundos se transformó en un torrente espeso de un rojo vivo y vibrante. La sangre de la riqueza del ingenio estaba ahora, literalmente, mezclada con sangre humana. La máquina, que por tanto tiempo se había alimentado del sudor y la fuerza de los cautivos, ahora bebía la vida misma de su amo. El líquido que escurría ya no era la promesa de azúcar y ganancias, sino la prueba de un sacrificio profano, una cosecha de venganza que manchaba los cimientos mismos de ese imperio. Junto al engranaje gigante, ahora detenido y goteando rubí, estaba Iná. La mujer encargada de alimentar la máquina insaciable permanecía en su puesto, cubierta de bagazo de caña y de una salpicadura carmesí que pintaba su rostro y sus brazos. Sus manos todavía estaban en la última viga de madera que había usado para empujar, pero su cuerpo estaba completamente inmóvil. Sus ojos, grandes y oscuros, no expresaban horror ni pánico, sino una calma vacía y aterradora. Miraba la boca del trapiche, ahora ahogada con su último y más terrible festín, como una sacerdotisa que acababa de ofrecer el sacrificio exigido por un dios terrible. En su semblante no había el shock de un accidente, sino la serenidad de un propósito cumplido. En el silencio ensordecedor parecía oír algo que nadie más podía, la quietud de su propia mente, libre por primera vez en años del rugido que la aprisionaba. El monstruo de madera y hierro, el centro de su tormento diario, había sido silenciado, y el precio para acallarlo había sido la vida del hombre que lo gobernaba. En ese momento, Iná no era una esclava, ni una asesina. Era la personificación de una justicia brutal, una fuerza de la naturaleza que había usado el arma misma del opresor para aniquilarlo. El misterio que flotaba en el aire pesado del ingenio era denso como la melaza. Un hombre, el señor de todo aquello, había sido devorado por su propia máquina de ganancias. La única testigo era la mujer que operaba el trapiche, una esclava conocida por su silencio. Para el mundo, se contaría como un terrible accidente, una lección sobre los peligros de la bebida y la arrogancia. Pero para quien viera la figura de Iná, de pie junto al engranaje silenciado, cubierta de sangre, la verdad era otra. La pregunta que flotaba en el aire no era ¿qué pasó?, sino ¿qué crimen indecible cometió este hombre para merecer ser silenciado de forma tan absoluta? Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para comprender la furia que transformó a una madre silenciosa en una verdugo y el ruido de la opresión en el arma de la venganza, debemos retroceder algunas semanas en el tiempo. En esa época, el ingenio de Pernambuco operaba en su apogeo,
un ecosistema de producción implacable con el trapiche en su ruidoso corazón. La vida estaba regulada por el ritmo de la máquina. El silbato del vapor al amanecer era el llamado al trabajo. El crujido constante de los engranajes era la banda sonora del día, y el silencio momentáneo para mantenimiento era el único respiro en una sinfonía de opresión industrial. En ese mundo, el valor de un hombre o una mujer se medía solo por su capacidad para servir al hambre de esa bestia de madera y hierro. Antes de ser solo un engranaje humano más en esa máquina, Ina había sido una griot en su tierra. Su voz era su identidad, un tesoro reverenciado por su pueblo. Era la guardiana de las historias, la biblioteca viviente que cargaba con las genealogías de los reyes, las leyendas de los dioses y los cuentos heroicos de sus ancestros. En su voz, el pasado se volvía presente y la comunidad se reconocía y se fortalecía. Sentada bajo la sombra de un baobab, tejía narrativas que enseñaban, entretenían y unían. Su existencia estaba definida por la palabra, por la canción, por la comunicación sagrada que mantenía el alma de su cultura vibrante e inmortal. En el ingenio, su mayor don se convirtió en su mayor tortura. El rugido incesante del trapiche era un enemigo activo que cazaba y devoraba el sonido, haciendo el habla casi imposible. El ruido no era solo alto, era una presencia física, una vibración que penetraba los huesos y hacía temblar el cráneo, convirtiendo el pensamiento coherente en un lujo. Para una mujer cuya alma se alimentaba de contar y escuchar, ese ambiente era una cámara de tortura sensorial. El silencio, el espacio sagrado donde nacen las historias, había sido desterrado, y con él, la esencia de quien era Ina. Fue silenciada, no por un látigo, sino por el sonido ensordecedor de las ganancias de su amo. Su trabajo la colocaba en el epicentro de ese infierno sónico. Como alimentadora del trapiche, se situaba en una plataforma estrecha, con el cuerpo tenso, empujando pesados haces de caña hacia los rodillos trituradores. Era una danza con la muerte que exigía una concentración absoluta. Un momento de distracción, un pie que resbalaba en la plataforma húmeda y la máquina que alimentaba la devoraría sin dudarlo. Esta proximidad constante con el peligro la había vuelto fuerte y precisa, pero también la había llenado de un terror frío y constante, el saber que su vida estaba perpetuamente a un palmo de ser aniquilada. Pero el verdadero centro del universo de Ina no era el trapiche, sino su hija de 10 años, Ayana. Nacida y criada a la sombra del ingenio, Ayana era una flor intentando brotar en un suelo de hierro y humo. Poseía la misma inteligencia curiosa en los ojos que su madre, pero su infancia era una sucesión de pequeñas tareas bajo la atenta mirada de los capataces. Ayana era el ancla de Ina, el único poema que quedaba en su mundo de prosa brutal, la única historia que todavía le importaba proteger. Cada mirada a su hija era un recordatorio del paraíso que le habían robado y del infierno que Ayana podría heredar. Su amor vivía en espacios robados. En la oscuridad del barracón, mucho después de que el silbato del ingenio callara, Ina acercaba a Ayana y le susurraba al oído las historias que ya no podía contar en voz alta. Eran fragmentos de su pasado como griot, cuentos de Anansi, la araña astuta, y de reyes guerreros. Era un acto desesperado de transmisión cultural, un intento de plantar en el alma de su hija las semillas de una identidad que iba más allá del barracón. Esas historias susurradas eran su única arma contra el ruido, su forma de asegurar que el alma de Ayana no fuera aplastada como la caña. El mayor miedo de Ina no era el trapiche, era la visión de Ayana, en unos años, tomando su lugar en esa misma plataforma. La idea de su hija con sus manos pequeñas y curiosas, siendo forzada a bailar la misma danza mortal con los engranajes, era una pesadilla que la atormentaba. El pensamiento de que el ruido ensordecedor del ingenio pudiera, un día, silenciar también la risa de Ayana, transformándola en una autómata vacía como se sentía ella, era un dolor más profundo y más agudo de lo que cualquier látigo podría infligir. Su lucha diaria por la supervivencia era, en esencia, una lucha por posponer ese terrible futuro para su hija. El amo de ese dominio era un hombre cuya crueldad era una forma de arte. El señor de ingenio no era solo un explotador,
sino un sádico que encontraba un placer genuino en el miedo de sus piezas. No gobernaba solo con el látigo, sino con una refinada tortura psicológica, usando el propio ingenio como su principal instrumento de intimidación. Saboreaba el terror en los ojos de los esclavos, pues reafirmaba su poder absoluto, su posición como el dios indiscutible de ese pequeño universo de dolor y azúcar. Su satisfacción no provenía solo de las ganancias, sino del espectáculo del sufrimiento. El trapiche era su juguete favorito. Se deleitaba exhibiendo su poder destructivo. Ocasionalmente, para castigar una infracción o simplemente para reafirmar su dominio, ordenaba que un cerdo o una cabra fueran arrojados a los engranajes. Los esclavos eran forzados a observar cómo el animal era violentamente pulverizado. Un recordatorio gráfico y sangriento de lo que la máquina era capaz de hacer y de lo que podría pasarle a cualquiera que la desafiara. El trapiche no era solo una herramienta de producción, era el hacha de verdugo del Señor, siempre visible y siempre sedienta. Él veía a Iná con una mezcla de satisfacción y frustración. Apreciaba su eficiencia mecánica, la forma en que alimentaba la máquina sin fallos, como si fuera una extensión del propio trapiche. Sin embargo, sentía en ella una reserva de fuerza, un silencio que no era de sumisión, sino de contención. Veía el amor feroz que sentía por Ayana y en lugar de conmoverse, veía allí una vulnerabilidad, un punto de presión que podría usar un día para finalmente quebrar el espíritu que sentía que aún se escondía tras esa fachada silenciosa. La vida en el ingenio seguía su ciclo brutal. El sol salía, el trapiche rugía, los cuerpos se movían exhaustos y la noche traía un breve e insuficiente alivio. Iná continuaba su trabajo, su cuerpo moviéndose en sincronía con la máquina, mientras su alma libraba una guerra silenciosa para proteger la inocencia de su hija. Ayana, por su parte, aprendía las duras lecciones de ese mundo, sus ojos infantiles registrando la brutalidad y la pequeña y feroz llama de amor de su madre. En medio del ruido y la suciedad, los momentos de ternura eran actos de pura rebelión. Una mirada intercambiada entre madre e hija a través del patio, un toque fugaz de manos cuando nadie miraba, una fruta silvestre que Iná encontraba y guardaba para Ayana. Estos pequeños gestos eran la prueba de que la máquina no había vencido por completo. Eran las historias que Iná ya no podía contar con palabras, pero que contaba con el amor. Un amor que era, en sí mismo, la más desafiante de las narrativas. El sonido del trapiche era omnipresente, la banda sonora de la opresión. Para Iná, el anhelo de silencio se había convertido en una fantasía tan poderosa como el anhelo de libertad. Soñaba con un lugar donde pudiera oír el viento en los árboles, el sonido de su propia voz, la risa de su hija sin el monstruoso acompañamiento de los engranajes. El silencio se había convertido en el paraíso perdido, la tierra natal de la que había sido exiliada, y el ruido en la manifestación audible de su prisión. El presagio del desastre llegó en forma de palabras casuales del Señor. Observando a Ayana barrer el patio, comentó a un capataz que la niña se estaba poniendo fuerte y que pronto estaría lista para aprender el oficio de verdad, para mostrar el debido respeto al trapiche. La amenaza, velada como un plan de trabajo, flotó en el aire, e Iná la sintió como un golpe físico. La cuenta atrás para la destrucción del futuro de su hija había comenzado. Así, se preparó el escenario para la colisión inevitable. Por un lado, una madre cuya identidad como contadora de historias había sido aplastada, pero cuyo instinto protector había sido afilado hasta convertirse en una cuchilla. Por el otro, un amo sádico que veía a una niña como una herramienta más para afirmar su poder. El ingenio, con su hambre insaciable, aguardaba. La terrible lección que el Señor planeaba para la hija sería el catalizador que finalmente despertaría la furia dormida de la madre, y la justicia sería, por fin, terriblemente oída por encima del rugido del trapiche. La ruptura, cuando llegó, no fue con el estruendo de una rebelión, sino con el grito aterrorizado de una niña. Ocurrió una tarde en que el calor era tan opresivo que el propio aire parecía sudar, y el rugido del trapiche era un martillo incesante en la cabeza de todos. El señor de ingenio, aburrido con la rutina de la producción y buscando una distracción para su crueldad innata,
caminaba por el patio. Sus ojos se posaron en la pequeña Ayana, que, con sus 10 años, intentaba barrer el bagazo seco cerca del galpón del trapiche. En ese momento, decidió que la infancia de la niña, un lujo que él consideraba una forma de pereza, había llegado oficialmente a su fin. Con una voz que cortó el ruido, anunció que era hora de que Ayana aprendiera su verdadero propósito en ese ingenio. Ignorando las miradas asustadas de los otros esclavos, se acercó a la niña y la agarró del brazo con una fuerza que la hizo gemir de dolor. La escoba cayó de sus manos. El terror inmediato inundó los ojos de la niña cuando se dio cuenta de que estaba siendo arrastrada, no a un castigo común en la picota, sino hacia la fuente de todas sus pesadillas, el galpón del trapiche, el monstruo de madera y hierro que devoraba la caña con un rugido ensordecedor, el lugar donde su madre desaparecía durante horas. Desde su plataforma elevada, Iná lo vio todo. Su corazón se detuvo. El haz de caña que estaba a punto de empujar se congeló en sus manos. Observó impotente cómo el hombre corpulento arrastraba a su hija pequeña y frágil hacia el peligro. Un grito de protesta se formó en su garganta, pero se lo tragó. Había aprendido por las malas que cualquier intervención de su parte solo intensificaría la crueldad del amo. Así que permaneció en su puesto, una estatua de terror, forzada a ser espectadora de la sádica lección que estaba a punto de ocurrir, su amor de madre encadenado por su condición de esclava. El mundo alrededor de la escena pareció encogerse. Los otros esclavos, sintiendo el peligro en el aire, instintivamente bajaron la cabeza y se concentraron en sus tareas con una súbita intensidad. Apartar la mirada era una técnica de supervivencia, una forma de no convertirse en el próximo objetivo de la furia del amo. Su negativa a ser testigos creó un vacío de complicidad alrededor de Iná y Ayana, aislándolas en su terror. Estaban solas en el enfermizo escenario del Señor, la madre forzada a mirar desde arriba, la hija arrastrada al centro de la arena, ambas prisioneras del mismo espectáculo de horror. El Señor arrastró a la sollozante Ayana hasta la base del trapiche. El ruido era tan intenso que tuvo que gritarle al oído. Con un deleite perverso, señaló los enormes engranajes de madera y hierro, explicando cómo podían aplastar un haz de caña en segundos, transformándolo en nada más que fibra y jugo. Forzó el rostro de la niña a mirar la boca hambrienta de la máquina, describiendo con detalles gráficos lo que le pasaría a una mano o un brazo que se acercara demasiado. Esta, gruñó, era la máquina a la que serviría por el resto de su vida. Entonces, ejecutó el clímax de su lección de crueldad. La máquina exige respeto, gritó por encima del ruido, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Y el respeto nace del miedo. Con eso, agarró la mano derecha de Ayana, pequeña y temblorosa, y comenzó a moverla lentamente hacia los engranajes giratorios. La niña entró en pánico total, su cuerpo se puso rígido, sus pies intentando encontrar apoyo para retroceder, pero el agarre de él era como un tornillo de banco. Los gritos de Ayana eran agujas de puro terror, pero estaban casi completamente ahogados por el rugido del trapiche. Veía su propia mano acercándose a una muerte segura, a los dientes de hierro que la transformarían en una pulpa roja. A escasos centímetros de que las puntas de sus dedos fueran atrapadas y arrastradas, cerró los ojos, un chillido final escapando de su garganta. Era el sonido de una niña que creía que su último momento había llegado, una tortura psicológica tan devastadora como cualquier latigazo. Iná desde su puesto no oía los gritos de su hija con los oídos, sino que los sentía en cada fibra de su ser. Veía el cuerpo de Ayana retorcerse, veía el pánico en sus ojos y, lo más importante, veía el rostro del señor de ingenio. No estaba enojado, estaba radiante. Había un brillo de puro placer en sus ojos, un éxtasis sádico mientras se alimentaba del terror absoluto de su hija. Se estaba divirtiendo. Y fue la visión de ese placer, de esa alegría extraída del sufrimiento de su cría, lo que provocó la ruptura. En el último segundo, el señor retiró la mano de Ayana riendo a carcajadas. «¿Ves? Así es como se aprende», dijo empujando a la niña, que cayó al suelo sollozando histéricamente. Satisfecho con su lección, se alejó, dejando a Ayana acurrucada en el suelo.
La niña, tan pronto como recuperó el aliento, se levantó y corrió hacia la seguridad del barracón, sus sollozos resonando tras ella. El espectáculo había terminado, pero para Iná, el mundo había cambiado para siempre. En ese momento, mientras observaba la sonrisa satisfecha en el rostro de su amo, algo dentro de ella, la parte que soportaba, que esperaba, que susurraba historias en la oscuridad, murió. Fue reemplazado por una fuerza primordial y fría. La contadora de historias cayó, y la leona despertó. El amor por su hija, antes una emoción de ternura y protección, se cristalizó en un arma de venganza. Ya no había espacio para el miedo en su alma. Había sido completamente quemado y reemplazado por un propósito singular y absoluto. No lloró, no gritó. Su expresión, antes un mapa de agotamiento y tristeza, se convirtió en un lienzo en blanco. Una calma aterradora descendió sobre ella, la calma del ojo de un huracán. Se volvió de nuevo hacia el trapiche, tomó otro haz de caña y lo empujó hacia los engranajes. Su cuerpo continuó trabajando, pero su alma se había convertido en algo diferente. Ya no era una víctima de la máquina, era su ama, y pronto le haría una nueva ofrenda. Cada movimiento suyo se convirtió en un juramento. Cada haz de caña que empujaba a la boca del trapiche era una promesa silenciosa al monstruo de hierro y madera. Estaba haciendo un pacto con la máquina que había sido su prisión. La alimentaría como siempre lo había hecho, pero el banquete final sería diferente. El ruido ensordecedor ya no era su enemigo. Era la música que acompañaría su venganza, la banda sonora de la justicia que ella misma ejecutaría con sus propias manos. El plan se formó en su mente no como un cálculo, sino como un instinto. No había necesidad de venenos ni de conspiraciones elaboradas. El castigo debía tener la misma brutalidad que el crimen. El hombre que usó el trapiche para aterrorizar a su hija sería consumido por el trapiche. La justicia sería simple, directa y simbólicamente perfecta. Se volvería uno con la máquina que idolatraba, su carne y sus huesos molidos, junto con la caña que representaba su riqueza. Conocía los hábitos de su opresor como un animal conoce su territorio. Sabía que, muchas noches, el señor venía al galpón del trapiche, borracho de cachaza, para supervisar la producción nocturna. Le gustaba subir a la plataforma de inspección, la misma donde Iná ahora trabajaba, e inclinarse peligrosamente sobre la barandilla para gritar órdenes e insultos. Era un ritual de poder y arrogancia, e Iná sabía que su arrogancia sería su ruina. Ese momento de desequilibrio cuando se proyectaba sobre la boca del trapiche era su oportunidad. Ese instante de vulnerabilidad autoimpuesta sería la ventana que usaría para ejecutar su sentencia. No sería un accidente, sería un empujón, un acto de fuerza física, impulsado por una fuerza emocional infinitamente mayor, el amor de una madre. Su arma sería su propio cuerpo, fortalecido por años de trabajo pesado, y su mente, ahora afilada y enfocada por una furia pura. Bajó de la plataforma al final de su turno y fue al barracón. Encontró a Ayana acurrucada en un rincón, todavía temblando. Iná la abrazó, un abrazo fuerte y largo, sin decir una palabra. En ese abrazo, transmitió una promesa de seguridad, un adiós silencioso a la mujer que era y un juramento de que ningún hombre volvería a aterrorizar a su hija de esa manera. Se aseguró de que la niña comiera y se durmiera, a salvo bajo el cuidado de otra mujer. Luego, Iná regresó al ingenio para el turno de noche. Se movía con la precisión de un autómata, su rostro inexpresivo. El aire en el galpón del trapiche parecía diferente ahora, más denso, cargado con el peso de su intención. Los otros esclavos del turno de noche, percibiendo la oscuridad que emanaba de ella, el aura de una tormenta a punto de estallar, mantenían la distancia. No sabían lo que iba a pasar, pero sentían el cambio, la energía de algo terrible e irrevocable que estaba a punto de ponerse en movimiento. Asumió su puesto en la plataforma, junto a la boca hambrienta de la máquina. El ruido era el mismo, el trabajo era el mismo, pero todo era diferente. Ya no estaba empujando caña, estaba esperando. Cada haz era un ensayo, un ejercicio para medir su fuerza, su tiempo. El trapiche crujía y rugía,
e Iná esperaba en su ruidoso corazón, una cazadora paciente, aguardando la llegada de su presa. La sentencia estaba decretada, el método elegido. Lo único que faltaba era que el verdugo se presentara a su propia ejecución. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. La noche en el ingenio era un mundo aparte. Una dimensión de sombras danzantes y calor sofocante, todo dominado por el rugido implacable del trapiche. Iná se movía en su puesto en la plataforma con una precisión hipnótica, su cuerpo habituado al ritmo de la máquina. Pero esa noche, su mente estaba afilada y clara, libre de la niebla del agotamiento. No era una trabajadora, era una cazadora. Cada haz de caña que empujaba hacia los engranajes era un paso en una danza ritual, un ensayo para el momento en que la materia prima sería otra. Sus ojos, oscuros y profundos, rara vez parpadeaban, fijos en la entrada del galpón, esperando que su presa entrara en la trampa sonora que era su dominio. Llegó como ella sabía que lo haría, tambaleándose ligeramente, el olor a cachaza barata precediéndolo. El señor de ingenio entró en el galpón del trapiche, sus ojos brillando con la crueldad habitual, amplificada por la bebida. Le gustaba supervisar el turno de noche, aparecer como un fantasma para asegurarse de que el miedo mantuviera el ritmo de la producción incluso en la oscuridad. Los otros esclavos se encogieron bajo su mirada, con la cabeza gacha, intentando volverse invisibles. Solo Iná permaneció en su puesto, su rostro una máscara impenetrable, continuando su trabajo como si no hubiera notado la llegada del dios de ese infierno. Con una serie de maldiciones dirigidas a la pereza de sus cautivos, el señor comenzó a subir la escalera de madera que llevaba a la plataforma de inspección, la misma donde trabajaba Iná. Cada escalón crujía bajo su peso, una protesta de la madera que parecía contar los últimos segundos de su vida. Estaba subiendo voluntariamente al altar, acercándose a la boca del dios de hierro y madera que tanto veneraba, ciego en su arrogancia al hecho de que la sacerdotisa de ese templo ya había preparado el sacrificio y la víctima era él mismo. Su ascenso no era un acto de supervisión, sino el último paso de su viaje hacia su propia aniquilación. Mientras él subía, Iná actuó con una calma deliberada. Su mirada identificó una larga y pesada viga de madera que estaba apoyada en la pared cercana, usada como palanca de emergencia. Con un movimiento fluido, la tomó. El peso de la madera en sus manos era familiar, reconfortante. Era una herramienta de su trabajo, de su sufrimiento, y ahora se convertiría en la extensión de su voluntad, el instrumento de su furia. Posicionó la viga discretamente, la punta apoyada en el suelo, el cuerpo inclinado y listo, un gesto que para un observador casual parecería trivial, pero que era en realidad el armado de su trampa mortal. El señor llegó a la plataforma y caminó con pasos pesados hasta la barandilla de protección, deteniéndose a pocos metros de Iná. Se inclinó, mirando el flujo de caña que entraba en los engranajes de abajo, el corazón de su operación. La calculada indiferencia de Iná, que continuaba trabajando sin reconocer su presencia, lo enfureció. Necesitaba ser el centro, la fuerza dominante, y el silencio de ella era un desafío que no podía soportar. Su rabia, alimentada por el alcohol, comenzó a bullir, volviéndolo descuidado exactamente como ella había previsto. ¿Crees que el silencio te salvará, perra?, gritó, su voz luchando por superponerse al rugido del trapiche. Se inclinó aún más sobre la barandilla, gesticulando con el puño. Tu cría aprendió la lección hoy. Mañana se la enseñaré de nuevo y de nuevo, hasta que el miedo expulse esa arrogancia tuya de su interior. La amenaza final, la profanación del nombre de su hija, fue el gatillo. En ese instante, el señor dejó de ser un hombre y se convirtió solo en un objetivo, un peligro que debía ser eliminado. En la cúspide de su furia, se proyectó hacia adelante, con el cuerpo desequilibrado, el peso concentrado en sus brazos apoyados en la barandilla. Por un segundo fatal, estuvo perfectamente vulnerable, un péndulo de carne y arrogancia a punto de caer. Fue el momento que el alma de Iná y cada músculo de su cuerpo esperaba. La ventana de oportunidad se abrió y la leona saltó.
Con un rugido que nació de las profundidades de su ser, un sonido de dolor y furia que finalmente rompió años de silencio forzado, Ina actuó. Canalizó una década de trabajo pesado, el terror de su hija y el dolor de su pueblo en un único movimiento explosivo. Usando la viga de madera como una lanza, no golpeó al hombre, sino la base del soporte de la plataforma exactamente debajo de él. El impacto de la madera contra la madera, impulsado por su furia, fue como el golpe de un ariete. La plataforma inestable, golpeada con una fuerza tremenda en su punto más débil, se sacudió violentamente. El señor de ingenio, ya desequilibrado, no tuvo la menor oportunidad. Su grito de insulto se transformó en un chillido de sorpresa y terror. Fue catapultado hacia adelante y hacia abajo, sus brazos agitándose en el aire en una búsqueda inútil de algo a lo que aferrarse. Cayó, de cabeza, directamente en la boca hambrienta y giratoria del trapiche que tanto amaba. El sonido grotesco y húmedo de su llegada a los engranajes marcó el fin. El ruido del trapiche se ahogó y se detuvo, y el guarapo comenzó a brotar rojo. La justicia poética fue instantánea, brutal y absoluta. El hombre que veía a las personas como materia prima para su máquina había sido él mismo procesado. El amo de las palabras crueles y los gritos de mando había sido permanentemente silenciado por la garganta de hierro de su propio imperio. La máquina que había usado para amenazar a una niña había devorado a su creador, en un acto final de ironía sangrienta. Ina se quedó de pie, con el pecho agitado, la viga de madera cayendo de sus manos. El repentino silencio en el galpón era una bendición y una maldición, llenado solo por el lento goteo del caldo rojo. Miró a la máquina, su cómplice, ahora quieta. No sentía remordimiento ni alegría. Sentía solo un vasto y profundo silencio, el silencio que tanto había anhelado, conquistado a costa de una vida. No solo había matado a un hombre, había matado el ruido que aprisionaba su alma. La historia había cerrado su círculo, regresando al momento del prólogo. El trapiche silenciado, el caldo manchado de sangre, e Ina, la guardiana de la máquina, cubierta con los vestigios de su acto. Lo que antes era un misterio impactante, ahora era la conclusión inevitable de una historia de terror y amor maternal. El llamado accidente se reveló como un acto de justicia, tan rápido, tan brutal y tan definitivo como la fuerza de la naturaleza que es una madre protegiendo a su cría. El silencio por fin reinaba en el ingenio. El amanecer llegó, y con él, el fin del turno de noche. El silencio persistente y antinatural del galpón del trapiche fue lo primero que notó el nuevo equipo de trabajo. El corazón del ingenio estaba quieto. El miedo los guió hacia adentro, donde encontraron la máquina detenida, atascada, y el canal principal manchado con un color oscuro y grotesco que definitivamente no era guarapo. Del señor de ingenio, que había sido visto entrando en el galpón la noche anterior, no había rastro. El pánico se instaló rápidamente, una alarma silenciosa que se extendió por la propiedad con la primera luz del sol, anunciando que el amo de su mundo había desaparecido. Los capataces, liderados por el capataz principal, un hombre pragmático y ambicioso, llegaron a investigar. La escena era espantosa. Tras forzar la rotación manual de los engranajes, encontraron la causa del bloqueo: restos de ropa fina, fragmentos de hueso y materia orgánica irreconocible, todo mezclado en una pulpa horrible con el bagazo de la caña. La conclusión era inevitable y terrible. El señor de ingenio no había desaparecido, había sido procesado. La máquina de hacer azúcar lo había transformado en materia prima, una cosecha macabra que dejó incluso a los hombres más embrutecidos pálidos de horror y náusea. Tras el shock inicial, el pragmatismo de la opresión tomó el control. El capataz, viendo una oportunidad de ascenso en ausencia de su superior, llevó a cabo una investigación superficial. Interrogó a los esclavos del turno de noche, quienes, con los ojos bajos y voces temblorosas, juraron no haber visto nada más que el trabajo. La conclusión se alcanzó rápidamente y se anunció con una sombría autoridad. El señor, conocido por su consumo excesivo de cachaza y por su imprudencia, debió haber resbalado y caído. Fue un trágico accidente, un cuento con moraleja para todos,
sobre los peligros de acercarse al trapiche sin el debido respeto. Esta narrativa del accidente fue aceptada sin cuestionamientos por las autoridades lejanas, pues era la más conveniente. Admitir que un esclavo pudiera tener la audacia y la fuerza para asesinar a su amo de forma tan brutal sería admitir un fallo en el sistema, una vulnerabilidad en la armadura de su poder. Un accidente era la historia de un único hombre descuidado. Un asesinato sería la historia de una rebelión potencial, una idea demasiado peligrosa para ser plantada. La mentira era, por lo tanto, una necesidad política, un velo arrojado sobre la verdad para mantener la ilusión de control absoluto sobre la vida y la muerte. Durante toda la conmoción, Iná permaneció como un fantasma. Fue interrogada como los demás, y su respuesta fue la más simple de todas. El ruido era muy fuerte, dijo, su voz un monótono sin emoción. La máquina se detuvo de repente. Solo entonces me di cuenta del silencio. Su lógica era irrefutable, su expresión vacía. Su silencio, que antes era el de una víctima, ahora se había convertido en una fortaleza, una muralla impenetrable tras la cual la verdad estaba a salvo. Se escondió a plena vista, protegida por la misma arma que la oprimía, el ruido que, convenientemente, le había impedido oír cualquier cosa. En la casa grande se aceptó la historia del accidente. En el barracón se entendió la verdad sin que se dijera una sola palabra. Todos sabían de la cruel lección que el Señor le había dado a Ayana. Habían sentido el cambio en Iná, la oscuridad que se había acumulado en sus ojos, y ahora veían el resultado. Su silencio después del evento no era el de una testigo conmocionada, sino el de una ejecutora satisfecha. Un miedo profundo y un respeto abrumador comenzaron a rodearla, creando un espacio vacío y sagrado a su alrededor. Ganó un nuevo nombre en los susurros del barracón, un título otorgado con una mezcla de pavor y admiración, la silenciadora. El nombre era perfecto en su dualidad. Era la mujer que había silenciado para siempre el rugido del tirano, pero también era la guardiana del secreto colectivo, la personificación de una justicia que todos deseaban, pero que solo ella había tenido el coraje de ejecutar. El nombre era una advertencia y un honor, y la separaba, elevándola a un estatus de matriarca temida y reverenciada. Su lugar en la comunidad cambió de la noche a la mañana. Ya nadie la veía solo como Iná, la alimentadora del trapiche. La gente se apartaba para dejarla pasar. En los raros momentos de distribución de alimentos, los mejores trozos se dejaban para ella y para Ayana. Las disputas que antes se resolvían con peleas, ahora se le presentaban a ella, y su juicio silencioso, a menudo comunicado con una simple mirada o gesto, era aceptado como ley final. Se había convertido en el poder silencioso, la autoridad moral nacida de un acto de violencia justa. Pero la transformación más profunda aún estaba por llegar. Una noche, semanas después de la muerte accidental del señor, Iná hizo algo que nadie había visto en más de una década. Encendió una pequeña hoguera en el centro del patio del barracón y llamó a los niños. Ayana, ahora libre del miedo que la atormentaba, se sentó a sus pies. Los otros niños se acercaron con cautela. Entonces, por primera vez en años, Iná abrió la boca para hacer más que dar una respuesta corta, y de sus labios una historia comenzó a fluir. Su voz, al principio, era áspera y vacilante, un instrumento oxidado por el desuso, pero a medida que la narrativa avanzaba, se volvía más fuerte, más rica, más melódica. La griot, largamente enterrada bajo el ruido del trapiche, estaba resucitando. Contó las historias de su tierra, historias de animales astutos que engañaban a depredadores fuertes, de ríos que albergaban espíritus y de héroes que usaban la sabiduría para vencer la fuerza bruta. Los niños, que solo conocían el sonido del ingenio, quedaron hipnotizados escuchando un tipo diferente de poder. Cada noche, el círculo de oyentes alrededor de su hoguera crecía. Estaba tejiendo de nuevo la cultura de su pueblo, reparando el tejido social que la esclavitud intentaba desgarrar. Les estaba devolviendo su historia, su alma, y entre los cuentos antiguos tejía una nueva leyenda, contada en susurros. La historia de una bestia de hierro que servía a un amo cruel, hasta que un día, ofendida por la crueldad del hombre, la propia bestia lo devoró,
trayendo el silencio y la paz al bosque. Todos entendían de quién estaba hablando. El legado de Iná, por lo tanto, no fue solo de venganza, sino de renacimiento. Al silenciar al opresor, recuperó su propia voz, y al usar su voz, le dio a su gente un regalo invaluable, el recuerdo de quiénes eran y la esperanza de lo que podrían ser. Demostró que la fuerza no estaba solo en los músculos que empujaban la caña, sino en las palabras que podían construir mundos y preservar una identidad, incluso en la más oscura de las noches. Lo declararon víctima de un accidente, un hombre imprudente que pagó el precio de su arrogancia. Pero cada hombre, mujer y niño en el barracón sabía la verdad. Sabían que no se resbaló en el trapiche, fue alimentado a él. Iná no solo mató a un hombre, ejecutó a un monstruo usando su propio altar. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Ella silenció a un tirano en la garganta de acero de su propio imperio, demostrando que la opresión, por muy ruidosa y poderosa que sea, nunca es invencible. La historia de ella es un recordatorio de que hasta la mano más cansada, guiada por el amor de una madre, puede, un día, encontrar la fuerza para detener el engranaje. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.